Manuel Narváez, pertenezco a la carrera de Psicología y hoy les voy a hablar acerca de la percepción. La percepción es lo que nos permite interpretar los estímulos externos e internos de nuestro alrededor. Por ejemplo, si observo una pintura, ¿de qué manera interpreto la pintura? ¿De qué colores la veo? Y todos estos aspectos. Entonces, de esta forma, el cerebro va a poder entender qué es lo que sucede alrededor y qué es lo que sucede internamente. Internamente, por ejemplo, como la temperatura. Así uno puede interpretar que algo está pasando dentro de nosotros o en el alrededor. Por medio de la percepción podemos encontrar diferentes alteraciones que dan como resultado trastornos o alteraciones de por sí mismas, como las ilusiones y las alucinaciones, que estas son muy interesantes. Ahora les voy a hablar sobre eso más. Ilusiones son una interpretación errónea de un estímulo real, es decir, en estas el estímulo existe. Por ejemplo, veo un sofá, veo a una persona, el estímulo está ahí, es real, pero lo que nos pasa es que lo interpretamos de manera incorrecta. Tenemos las ilusiones afectivas, que es tener ilusiones acerca del estado anímico de una persona. También existen las pareidolias. En estas atribuimos características físicas a objetos que nos lo tienen. Por ejemplo, si veo una papita y veo que tiene la cara de Donald Trump, la papita no tiene precisamente la cara de él, sino que yo asumo que la tiene porque tengo una ilusión acerca de ello. De esta forma han habido un sinnúmero de ilusiones acerca de diversas pinturas o piezas, o por ejemplo cuando personas creen haber visto personajes religiosos en piedras o en gotas de agua. Estos son ilusiones. Hoy temprano en la mañana estábamos tomando un cafecito y desapercibidamente se le cayó a la niña y no nos dimos cuenta. Ya después analizamos bien la estampita y nos dimos cuenta que sí era sinceramente la siluetita de la Virgen de Guadalupe y todo el resplandor. Y otra muy conocida, que quizás no la conocemos con este nombre, pero muchas personas la han experimentado, se denomina percepción delirante, y esta es causada por sustancias alucinógenas, como las drogas, como el cannabis, el LSD y diferentes tipos de drogas que provocan esto. Pueden darse por ingerir esta clase de sustancias o por alteraciones de tipo psicótico, como en el video que les voy a poner a continuación. Rey, no ves con claridad. Estás muy confundido. Rey, estás muy confundido. ¿Qué se puede provocar una ilusión? Hay diferentes factores que interfieren en el hecho de que uno presencie una ilusión. Entre ellos están estar a la espera de un suceso. Si se han dado cuenta, muchas veces cuando estamos impacientes o en espera de que algo pase, por ejemplo, estamos esperando que nuestro papá llegue de viaje porque ha estado un mes afuera, sentimos que escuchamos su voz o hasta sentimos su olor, pero él todavía no ha llegado. Esa es una clase de ilusión porque estamos a la espera de este suceso. Otro factor sería cuando existen personas muy sugestionables. Por ejemplo, cuando tú le dices a tus primitos pequeños de que no vayan por ese pasillo porque les va a salir una persona o hay algún ente en la oscuridad. Ellos van a tener ese pensamiento y cuando vayan por ese lugar oscuro van a pensar haber visto esta imagen que tú les mencionaste. En estados emocionales intensos, si se han dado cuenta, por ejemplo, tras una pérdida, tus emociones están a flor de piel, entonces tú puedes haber perdido a alguien que apreciabas mucho y si vas por la calle caminando o estás leyendo algo, sientes su olor o piensas haberlo visto en alguna parte de tu casa. Esto es una clase de ilusiones. Exceso de fantasías. Hay muchas personas que tienen una fantasía a otro nivel, son muy capaces de imaginar cosas inexplicables. Entonces, cuando una persona tiene exceso de fantasía, también es muy propensa a sufrir ese tipo de ilusiones. Y cuando hay falta de información. Por ejemplo, no sé, hay una nube con la forma de algo. Y tú asumes de que esa nube, por ejemplo, es un caballo volador. Y tú dices, no, es que esa nube se ve como un caballo y es un caballo porque a ti nunca te enseñaron en clase de que las nubes están hechas por el agua que se evapora y se condensa y todo el proceso. Entonces, uno de estos factores es la falta de conocimiento o de información sobre esto. Ahora les voy a hablar acerca de las alucinaciones. Las alucinaciones, al contrario de las ilusiones, que estas sí tienen un estímulo
existente para ser provocadas, en las alucinaciones no existe tal estímulo. Es decir, no va a haber un factor externo o interno que las provoque. Por ejemplo, si yo tengo una ilusión acerca de algún objeto que hay alrededor de mi casa, en las alucinaciones no va a existir ese estímulo que lo provoque. Uno de los factores o algunos de los factores que pueden interferir para que una persona tenga alucinaciones puede ser el uso de drogas, fiebre o la epilepsia. Las alucinaciones se dan a través de los sentidos que poseemos los seres humanos, es decir, pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser gustativas o táctiles. Aquí podemos encontrar los trastornos estésicos. En estos tipos de trastornos se da la alteración de la intensidad del estímulo. Por ejemplo, si veo colores, lo normal es que sean como usualmente todos los vemos, pero los veo de una forma más intensa, lo percibo más intensamente, los olores, los sonidos, los colores, los veo de una forma más intensa, como lo que estamos viendo a continuación. De esta forma veo los colores y estoy teniendo este tipo de alucinaciones. En la hipoestesia, en cambio, percibimos los estímulos de manera menos intensa. Y en la anestesia no tenemos sensación de estos estímulos. La habilidad de sentir los estímulos a través de la sensación táctil llega a ser nula. Esta es la anestesia. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las dismorfopsias. En este tipo de alucinaciones tenemos la macropsia. En la macropsia el estímulo se presenta agrandado, distorsionado de forma que se agranda. Por ejemplo, si han escuchado acerca de esta historia de Alicia en el País de las Maravillas, podemos apreciar cómo Alicia, al ingerir un alimento, empieza a engrandecer su tamaño a tal punto de tocar el techo con su cabeza. Esta obra de Lewis Carroll nos permite apreciar con claridad el significado de lo que es la macropsia. Ejemplos muy claros de esta clase de dismorfopsias, en las que uno percibe al estímulo. Por ejemplo, veo a una persona y le veo la cabeza más grande que el resto del cuerpo, o veo que se está empezando a agrandar. No es real, porque eso no le está pasando al individuo, pero para mí esa es la realidad que está aconteciendo. Tenemos también la micropsia. En la micropsia, al contrario de la macropsia, vemos los estímulos empequeñecidos. Por ejemplo, con el ejemplo de la cabeza, vemos a una persona que tiene la cabeza más pequeña que el resto de su cuerpo. Obviamente esto no le está pasando al individuo, pero para nosotros es la percepción errada que tenemos de ese estímulo, como si mi cabeza se comenzara a hacer más y más pequeña. Esto es una micropsia. En la escisión perceptiva, el estímulo llega a alterarse tanto que ya no lo reconocemos. Como por ejemplo en el video que les voy a poner a continuación. Podemos observar a una persona que está sufriendo esta clase de alucinación. Tenemos también la aglutinación perceptiva. En esta clase de alucinación, los elementos o los estímulos se ven aglutinados hasta fusionarse y crear uno solo, como la imagen que les voy a poner aquí. Esto es una aglutinación. Y por último les voy a mencionar acerca de la agnosia. En la agnosia se da por lesiones, sobre todo en el área de Wernicke, de que la persona no puede reconocer estímulos, no puede reconocer objetos. Por ejemplo, puedo ver una taza y mencionar que tiene una asa, de qué color es, la forma que tiene, pero no me acuerdo para qué se utiliza esta taza. Por esto se dan debido a una lesión en el área de Wernicke. Espero que con lo que les he mencionado hayan aprendido algo nuevo. Las alucinaciones y las ilusiones son algo muy interesante en el área de la psicología, y me parece muy importante que estemos conscientes de cuando la forma en que la que percibimos un estímulo es real o está siendo alterada. Espero que les haya sido útil y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.